En otras noticias, hay alerta en las instituciones médicas por el alto número de adolescentes y jóvenes que están ingresando a tratamientos en centros de rehabilitación por el consumo de sustancias psicoactivas. Nicole Buitrago, ¿qué dicen desde estos centros de rehabilitación? ¿Qué representa esto? Ana Milena y televidentes, muy buenas tardes. Lo que dicen desde los centros de rehabilitación e IPS que se dedican a tratar esta situación del consumo de sustancias psicoactivas es que las atenciones de estos jóvenes y los ingresos a los centros médicos han aumentado entre un 40 y un 50% en los últimos meses. Y está llamando la atención que si bien esta situación desde la parte positiva revela que las familias están buscando mayores alternativas y soluciones, pues también está reflejando que los casos van en aumento. Según los estudios, los jóvenes entre los 12 y los 17 años de edad están teniendo un índice de dependencia con estas sustancias cercano al 58%, mientras los jóvenes de los 18 a los 24 años de edad tienen un índice de dependencia cercano al 50%. A sus 24 años, José hoy se convierte en un testimonio de voluntad y perseverancia. Está a solo una semana de culminar su proceso de rehabilitación después de años de consumo de sustancias psicoactivas. Siento que perdí 4 años de mi vida, primero que todo. Siento que al estar aquí me rehabilité, lo primero, y segundo, he acogido en mí una mentalidad de que uno todo lo puede lograr, pero solo si no se lo propone. Su historia se suma a la larga lista de casos que cada día están recibiendo los centros médicos y de rehabilitación, dedicados a darle a los consumidores una segunda oportunidad. Sobre el 40% podríamos referirnos al incremento de consultas o de búsquedas en tratamientos de rehabilitación, ya sea intramural o ambulatorio. Tomar la decisión no es tan sencillo porque tú estás totalmente cegado por todo el tema del consumo, los amigos, la fiesta. Uno muchas veces no se da cuenta verdaderamente lo que hace lo que está sufriendo la familia detrás, sino que uno está totalmente cegado al consumo. Es como una ayuda también muy importante la familia en estos casos porque lo están normalizando bastante. Según las cifras oficiales, cerca del 9.4% de jóvenes entre los 12 y 17 años de edad han consumido alguna sustancia ilícita alguna vez en su vida y el 47.8% ha consumido alcohol. Ganan terreno poco a poco y con fuerza sustancias psicoactivas sintéticas como el tusi. Nos ha mostrado no solo que ha aumentado el consumo, sino que también las sustancias terminan siendo letales para el ser humano y más de 50.000 personas lamentablemente en estos últimos 10 años se han quitado la vida a causa del alcohol como primera instancia, seguido por la cocaína y lo que parece mentira y que muchos padres aún no se han dado cuenta es que también incide el consumo de la marihuana. Quienes han atravesado por este proceso dejan hoy un mensaje claro. Todo el mundo quiere estar de fiesta, todo el mundo tiene tiempo para las cosas malas, pero entonces ¿quién se preocupa por salir adelante? En mi caso, como yo no tuve, por decirlo así, la potestad de decir no quiero rehabilitarme y mis padres tomaron la decisión por mí, decir a los padres que le podrían estar salvando tal vez hasta la vida a uno. Un mensaje que va directamente a las familias porque sin duda esta nueva generación necesita de diálogo dentro del hogar. Las sustancias psicoactivas no discriminan y pueden tocar a la puerta de cualquier casa. Importante que usted como padre de familia sepa identificar estas señales y busque un centro médico o de rehabilitación que esté certificado. Pues Nicole, precisamente vamos a ampliar un poco más este tema que es de gran relevancia, sobre todo para las familias, como usted lo mencionaba. Por eso nos conectamos a esta hora con la doctora Ángela Murcia. Ella es psiquiatra de niños y adolescentes. Doctora Murcia, bienvenida a Noticias Caracol, gracias por su tiempo. Comenzamos preguntándole qué es lo que está pasando alrededor de los jóvenes para que hoy se esté registrando un aumento considerable en el consumo de psicoactivos. ¿Cuáles son esas dinámicas que están influyendo? Bueno, hay que entender que todas estas patologías adictivas van de la mano de todo el funcionamiento mental del ser humano, de los niños y de los adolescentes. Entonces, situaciones que no estén controladas, ¿sí? O desajustes en esta área son precipitantes para el consumo de sustancias. Estamos hablando de problemas del estado de ánimo, ¿sí? Problemas del neurodesarrollo, déficit de atención con hiperactividad, trastornos del comportamiento, sí, son como la puerta de entrada para que los jóvenes comiencen a consumir sustancias. Entonces, a veces no se atiende la problemática de base que son los estados mentales de los individuos y
lo que viene después son todas las consecuencias con todo este tipo de comorbilidades como es el abuso de sustancias. Sí, doctora Aloy, escuchábamos ahora a uno de estos pacientes en rehabilitación que decía lo importante que había sido su familia para tomar esa decisión de ingresar a un centro de rehabilitación. ¿Cuáles son esas señales para que la familia pueda identificar que un familiar está pasando por una situación de estas, que posiblemente está consumiendo alguna sustancia psicoactiva y qué debemos hacer de inmediato? Hay que ver también que los niños están consumiendo cada vez a más temprana edad sustancias, ¿no? La puerta de entrada casi siempre es el alcohol, que se normaliza en las familias, pero hay sustancias que cada vez están más siendo utilizadas, es como lo acaban de decir, la parte de sustancias sintéticas que están muy a la mano ahora de los niños. Entonces lo que uno comienza a ver son esos cambios importantes, digamos, primero en el estado de ánimo, en su comportamiento, son niños o que están muy hiperactivos o muy alertas, o que por el contrario tienden a aislarse más, pierden interés en las actividades que antes les gustaban, pierden interés en su cuidado personal, en sus actividades académicas, entonces son niños que tienen fracasos escolares, que están en compañías de personas que consumen habitualmente, que tienen dificultades en relacionarse con la parte también en todas esas habilidades sociales, se alteran, la parte de su desempeño familiar, el aislamiento. Entonces es importante revisar cómo están además los niños funcionando en su familia, cómo duermen, cómo está su patrón de alimentación, si están comiendo bien, todo ese tipo de cosas van cambiando cuando los niños comienzan a consumir. A veces son cambios sutiles, a veces son cambios muy drásticos que inclusive llevan a que los niños presenten síntomas más complejos como alteraciones sensoperceptivas, alucinaciones, crisis de violencia, que normalmente o usualmente no son los patrones que uno está acostumbrado a ver en los niños, ¿no? Murcia, ¿hay qué hacer inmediatamente cuando se detectan esos cambios, pero también en qué momento se define el ingreso a un centro de rehabilitación? ¿Cuándo se llega a ese punto? Bueno, pues esto es una tarea que es de un equipo, ¿sí? Que inicialmente tiene que evaluar cuál es el patrón de consumo, si es un patrón que está comenzando, si es experimental, si es un patrón que lleva más tiempo, si es habitual o si ya tiene síntomas de dependencia o abstinencia, dependiente también de la sustancia de la que esté el paciente o la persona esté consumiendo, qué tipo de sustancia es, para revisar exactamente cuáles son las indicaciones de un manejo institucional. Pero normalmente se habla de instituciones cuando ya es muy complicado manejarlo en casa, cuando ya hay un hábito, ya cuando el consumo es diario o habitual, cuando ya le produce síntomas y hay pérdida, digamos, en las esferas o en las áreas de ajuste, en lo social, en lo familiar. A veces las personas que están en la casa es muy complejo, digamos, poder tener tratamientos de rehabilitación porque están expuestos al consumo en las calles o en las mismas familias. Entonces, se necesitan ambientes protegidos. Se necesitan ambientes que realmente tengan personal idóneo para la atención. Idóneo es que sean personas toxicólogos, psiquiatras, psicólogos entrenados, personas trabajadoras sociales que hagan un tratamiento muy adecuado y hagan un proceso de habilitación y rehabilitación de funciones y de situaciones que el paciente ha perdido en el proceso de habituación a algún tipo de sustancia. Doctora Ángela Murcia, muchísimas gracias por estar con nosotros ahí en medio de sus labores para estas recomendaciones y feliz tarde. Gracias. Gracias.